tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Listo. ¿Entramos con el mensaje? Amén. Bueno, primero que nada le doy gracias al Señor, a Dios, por todas las cosas que Él hace, que ha hecho en mi familia, en mi matrimonio.
las cosas que Dios ha hecho en nuestro hermano César. Lo conocí desde hace mucho tiempo y qué bueno saber que Dios realmente lo está usando. Vamos a entrar al mensaje. Si tienen tu Biblia, por favor, ábrela a Mateo 5, 3, por favor. Mateo 5, versículo 3. Quiero hablar un mensaje que le he titulado sobre las bienaventuranzas. Más que nada, esta es una pequeña serie que estoy preparando, que es en lo que estoy estudiando en este momento. Me enfoqué en las bienaventuranzas porque es el primer mensaje que el Señor Jesús se realiza. Vemos en Mateo 4:12 que dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum. Aquí es donde, como comentarse, aquí es donde Jesús comenzó su ministerio público, después de que Juan el Bautista había sido arrestado y también encarcelado. En el versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que sucedió esto, es cuando ya Jesús va y comienza a llamar a los primeros discípulos. Los vemos desde el versículo 18 al 21 del mismo capítulo, del capítulo 4. Y en el versículo 23 dice que la fama de Jesús se extendió. Dice: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió su fama por toda Siria. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y todo el del otro lado del Jordán. Como les comenté, es de aquí donde inicia el famoso Sermón del Monte, o también llamado las bienaventuranzas. Esta serie de versículos empieza con una palabra sencilla y es bienaventurado, y Jesús continúa hablando. Pero la realidad es, ¿qué significa bienaventurado? Bueno, bienaventurado significa una persona que es feliz. Mateo 5, 1 al 3 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados, o que son felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el inicio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero la realidad es, ¿qué significa ser pobre? Bueno, podemos ver que esta palabra, pobre, de acuerdo a la Real Academia Española, significa necesitado, que no tiene lo necesario para vivir, escaso, insuficiente, humilde, de poco valor o entidad, infeliz, desdichado y triste. Esa es la definición de pobre. Ahora, ¿a esto es a lo que se refiere Jesús? Que no tiene lo necesario para vivir. ¿A eso se refiere Jesús? ¿Que son bienaventurados los necesitados? ¿Se refiere a que son bienaventurados los humildes y de poco valor o de poca entidad? ¿O que son bienaventurados los infelices? Y es más, si revisamos, Jesús utilizó la palabra ptojos en griego, que significa mendigo. Ahora, si planteamos de nuevo la pregunta, dice: ¿son bienaventurados los mendigos? ¿Jesús está hablando de esto? La respuesta es no. No. Ahora, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ser pobre en espíritu, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a remover la arrogancia y el egoísmo que, como lo tenían arraigado los fariseos, que creían que por sus propias fuerzas o por sus propios méritos merecían tener una posición delante de Dios. Más que nada, ser pobre en espíritu es una condición interna, una condición del mismo corazón. Leamos un poco el versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, y en otras versiones utiliza la palabra humildes en vez de manso. Dice: bienaventurados los humildes. Esta es la Biblia de las Américas. Pues ellos heredarán la tierra. Bueno, ser pobre en espíritu se refiere a los que no son arrogantes, porque entienden que son pecadores.
Para poder entender un poquito más lo que significa esto, vamos a ver lo que es lo opuesto a ser pobre en espíritu. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a entenderlo un poquito más en Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Pero muchísimo más claro lo vemos en Isaías 2:12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Es una persona soberbia y altiva, exactamente lo opuesto a ser pobre en espíritu. La soberbia es la valoración de uno mismo por encima de los demás, y la altivez es un sentimiento de superioridad. Y Dios, como leímos en los versículos anteriores, Dios rechaza estas dos actitudes. Leamos de nuevo el versículo, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo se refiere más bien a una aptitud de pobreza en el espíritu, que va acompañado de un desapego a las cosas materiales y una apertura a las cosas espirituales. O sea, es un desapego a lo viejo y una apertura a las cosas nuevas. En otras palabras, es la humildad que se lleva dentro del corazón. A eso se refiere. Ser pobre en espíritu es desprendernos de lo viejo, como lo comenté, y un ejemplo de esto lo vemos en casi los 4 evangelios. Son los fariseos no aceptando el nuevo pacto. Los fariseos vivían en el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. Todas las tradiciones, las reglas, todas las clasificaciones que ellos tenían, las modificaciones de los 10 mandamientos, la Torá, todo eso, los sacrificios de animales, a eso era lo que ellos se dedicaban, eso era lo que ellos tenían, eso era por lo que ellos vivían. Pero cuando llegó Jesús trajo lo que es el nuevo pacto, lo nuevo, la salvación por fe, y los fariseos lo rechazaban totalmente. Ser pobre en espíritu también es estar desesperados por más y hambrientos espiritualmente. Tener la necesidad de realmente conocer a Dios. Pero, ¿qué significa esto? Realmente querer conocer a Dios, ¿qué significa? Bueno, conocer a Dios es saber quién verdaderamente es Él y qué es lo que Él, Dios mismo, espera de ti y de mí. Leamos 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La escritura nos enseña quién es Dios. La escritura nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia y nos equipa para toda buena obra. Y cuando no conocemos a Dios, lo ignoramos quién realmente es. Ignoramos quién realmente es Dios. Incluso lo que Él espera de nosotros. Los pobres en espíritu son los que se han convencido de su necesidad espiritual, quebrantan el orgullo y comienzan a clamar desde el fondo de su corazón que no tienen absolutamente nada y que todo se lo deben a Dios. Jesús describe las características de aquellos que heredan el reino de los cielos porque responden al evangelio de la fe, al nuevo pacto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí me viene en recuerdo a la mujer cananea. Cuando Jesús rechazó su pedido de ayuda, dado que ella no era judía, la mujer cananea no era judía, y dijo, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y así es como aprendemos de la mujer cananea, que la pobreza en espíritu se encuentra dentro del corazón de lo que es la fe verdadera. Ahora vemos a Pablo. Jesús murió para salvar los pecados de los cuales yo soy el primero, fue lo que él dijo. La pobreza de espíritu es una sensación de impotencia dentro de nosotros mismos, es una sensación de impureza moral frente a Dios y es una sensación de indignidad personal
frente a Dios mismo. Y la razón por la cual digo esto, que hay una sensación de impotencia, una sensación de impureza e indignidad, es que si hablamos de una manera objetiva, todo el mundo en general es pobre en espíritu. Todos somos impotentes, todos somos indignos, todos somos impuros frente a Él. Pero la realidad es de que no todos somos bienaventurados. No todos somos bienaventurados. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se refiere a todos. Se refiere a quienes realmente lo sienten. Bienaventurados todos aquellos que sienten profundamente sus deficiencias, sus culpas, sus fracasos, su indignidad y ese gran vacío que hay, que no tratan de ocultarlo bajo una capa de autosuficiencia, sino que son honestos y realmente lo lamentan, y por esto son conducidos a la gran y amorosa gracia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora te pregunto, ¿realmente en este momento somos bienaventurados? Conocimos que todos somos pobres en espíritu, pero ¿somos bienaventurados? Porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. Amén. Es todo lo que traigo, hermano. Oye, ¿cantamos la siguiente alabanza? Vamos a cantar la siguiente alabanza para despedirnos.